Hola, ¿qué tal? Bienvenido al canal. Soy Vain y en este vídeo te quiero hablar de noticias, resultados, información y como sabes esta semana han presentado muchas compañías que te voy a hablar en este vídeo y también han sucedido varias noticias importantes. Como sabes es verdad que llevamos unas semanas seguidas en las que la retórica de que la inteligencia artificial va a acabar con muchas compañías, ya sean consultoras, ya sean empresas de software y todo esto por supuesto ha hecho que muchas de estas compañías hayan estado cayendo en bolsa. Pero es que además se suman otras noticias importantes, como en primer lugar te quiero comentar el conflicto que está habiendo ahora mismo entre Estados Unidos e Israel por una parte contra Irán por otra parte, que lógicamente pues esto está sacudiendo los mercados. Es verdad que a lo largo de la semana más o menos habían ciertas disputas, pero es ahora en el fin de semana cuando están pasando las cosas graves y seguramente en esta próxima semana, en cuanto abran los mercados, veremos caídas pronunciadas. No obstante, es verdad que esta semana han presentado muchas compañías y por eso te quiero hablar de todas ellas, pero que tengas en cuenta que lo que ha sucedido en bolsa en parte ha sido por los resultados, pero en otra parte ha sido por esa retórica de la inteligencia artificial más estos conflictos que estamos viendo. En primer lugar, la primera compañía que ha presentado y que te quiero hablar es la compañía de Domino's Pizza. Lógicamente Domino's Pizza, como sabes, una empresa resiliente, estable, madura y que demuestra que tiene una capacidad de seguir creciendo incluso en entornos complejos. Lógicamente, tras la presentación de resultados, porque presentó el 23 a principios de esta semana, el lunes, fíjate que llegó a subir en bolsa un 3,5%, pero luego fíjate, como te digo, y este es el ejemplo más claro, cómo ha ido cayendo el resto de días a lo largo de la semana por toda esa negatividad del mercado, que como sabes muchas veces parte de estas cosas no afectan directamente a la compañía, sin embargo es verdad que muchos inversores cuando tienen miedo retiran su capital y les da igual si la compañía va bien o va mal. Pues en el caso de Domino's Pizza, si vamos por ejemplo al Investor Relation, podemos ver que los resultados fueron bastante positivos. En primer lugar, aquí podemos ver que el crecimiento de ventas globales de tiendas retail, como puedes ver, excluyendo por supuesto el impacto en moneda constante, fue del 5% prácticamente en el cuarto trimestre y 5,4% en todo el ejercicio fiscal 2025. También las ventas comparables en Estados Unidos crecieron un 3,7% en el cuarto trimestre y un 3% en 2025. Las ventas internacional, same store sales, es decir, las ventas orgánicas, crecieron aquí, excluyendo también ese mismo impacto, un 0,7% en el cuarto trimestre y un 1,9% en todo el año. Y también el crecimiento de tiendas netas globales, como puedes ver, aumentaron a 392 en el cuarto trimestre y de forma global tienen ya 776, como puedes ver, en el 2025, lo que lógicamente si siguen incrementando la cantidad de tiendas, pues esto ayuda a seguir creciendo los ingresos y beneficios. Lógicamente aquí, como tengo muchas empresas que presentarte, voy a ir directamente al grano con las cosas importantes, como por ejemplo que el beneficio operativo creció un 8% y un 8,5% en todo el año. También puedes ver que el beneficio operativo incrementó un 7,5% y 8,6% en moneda constante, excluyendo además el impacto positivo de 0,6 millones. Y además tienes que tener en cuenta que el equipo directivo ha aprobado, como puedes ver, un 15% de dividendo hasta los 1,99 por acción. Si bajamos un poco más para ver de forma resumida, aquí puedes ver que en Estados Unidos las ventas han sido de 3.056 millones, que es más que el año pasado del cuarto trimestre, y en todo el año completo realmente ha sido de 9.952, que también es mucho más que 2024. En internacional ves que para todo el año 10.173, también mejor que el año pasado, y en total esos 20.126 millones, como puedes ver que eso implica tener un crecimiento bastante saludable. Esto implica, como puedes ver, ese crecimiento del 5,4%, y en cuanto a las tiendas comparables, el crecimiento, puedes ver que por ejemplo las tiendas gestionadas por ellos en Estados Unidos crecieron un 1,5%, luego las franquiciadas en Estados Unidos crecieron un 3%, las tiendas en total crecieron un 3% e internacional crecieron un 1,9%. Aquí tenemos el cuarto trimestre, pero como te digo siempre, si tenemos el año completo es lo que nos interesa. Por eso aquí en el ejercicio fiscal 2025 podemos ver por ejemplo que las nuevas aperturas de tienda es interesante porque en Estados Unidos se abrieron como propias 5
5, franquiciadas 174, el total hace unas 179 y además en internacional se abrieron 953, lo que hace un total de 1132 tiendas, pero luego es verdad que han cerrado 356, lo que hace una apertura total que aumenta hasta las 22.142 tiendas, como puedes ver, lo que implica un crecimiento de 776. Esto por supuesto es positivo porque siguen abriendo tiendas y además crecen de forma orgánica, pero además aquí puedes ver, como te decía, que los ingresos crecieron el 5%, luego los márgenes de las tiendas propias sí es verdad que han caído un poco, como puedes ver, porque pasaron del 16,7 al 14,3, luego el beneficio operativo aumentó un 8,5%, beneficio neto aumentó un 3% y los EPS diluidos un 5,3%, además reduciendo el nivel de apalancamiento de 4,9 a 4,4, que para este tipo de compañía, como sabes que la mayoría es por franquiciados, realmente tener este nivel de endeudamiento no es tan peligroso. Y al mismo tiempo también, en cuanto al efectivo disponible para actividades operativas, incrementa un impresionante 26%, el capital expenditure o CAPEX aumenta tan solo un 6,8% y el flujo de caja libre incrementa un 31%. Por tanto, como ves, esta compañía que reparte dividendos, que reinvierte, que hace nuevas aperturas, además sigue generando flujo de caja libre, es una máquina de generar básicamente dinero y como ves realmente los resultados han sido impresionantes, pero aquí, como te digo, te dejo esto para que te lo sigas leyendo. Yo en este caso me voy a Ticker para ver realmente la valoración actual de Domino's Pizza y puedes ver que ahora mismo estaría cotizando por PER a 20 veces o por Free Cash Flow, que es lo que más genera, a 19,6 veces. Además, te reparte una rentabilidad por dividendo del 2%. Esta parte del apalancamiento realmente no es preocupante porque, como te digo, la mayor parte de las tiendas son franquiciadas y además esta empresa ha demostrado por la solvencia y generación de Free Cash Flow que tiene que no es un peligro estar apalancada 4 veces. Sin embargo, fíjate que si miramos en cuanto a estimaciones, lo interesante es que los analistas proyectan crecimientos medios del 5 o 4%, aquí un 7, un 4, un 4,9, un 4,5, un 5,3 y luego fíjate que por el apalancamiento operativo esta compañía podría crecer cercano al doble dígito. Como puedes ver, se espera un 12, un 8,6, un 9, un 12, un 9,8 y esto más el 2% de dividendo te podría dar un crecimiento de doble dígito prácticamente asegurado. ¿Por qué digo prácticamente asegurado? Porque salvo 2022, realmente esta compañía no para de crecer incluso en momentos de crisis, como puedes ver incluso en la pandemia. Por tanto, esta compañía tiene la capacidad de seguir creciendo, además de que realmente ofrece a domicilio, por eso precisamente la pandemia no le afectó de manera negativa, sino también se vio beneficiada. Y lo interesante es que esta compañía ahora mismo, como te decía, las proyecciones son de crecimiento de dígito simple alto o doble dígito más dividendo, pero es que además estaría cotizando, si miramos por PER, por ejemplo, en una de las valoraciones más bajas. Fíjate que ahora mismo estaría cotizando a su mínimo histórico de valoración, a unas 20 veces, lo que quiere decir que no solo te puede ofrecer ese crecimiento de dígito simple, doble dígito más el dividendo, sino que además existe la posibilidad de que haya un re-rate de múltiplo, precisamente porque esta compañía de media, como puedes ver, ha estado cotizando entre las 25 y las 30 veces, aquí pone 28 y lo más seguro es que por la enorme resiliencia termine cotizando como mínimo a 25 veces. Por tanto, tendrías un crecimiento de cercano a doble dígito o doble dígito más un re-rate más dividendos y además esta compañía que encima hace recompras, pues todo eso te podría ayudar a que a medio y largo plazo tengas un muy buen resultado. Por supuesto, si pasamos a la siguiente compañía de Home Depot, otra compañía que presentó buenos resultados, puedes ver que tras la presentación subió un 3 y pico por ciento, pero luego el resto de la semana, como te digo, por toda esa incertidumbre, ha estado cayendo y al final terminó más o menos quedándose igual que al inicio de la semana. En cuanto a los resultados, puedes ver que la compañía, por ejemplo, anunció el cuarto trimestre, el año fiscal completo, aumenta los dividendos un 1,3 trimestral y proporciona una orientación para todo el año. Si bajamos aquí, podemos ver que, por ejemplo, las ventas del cuarto trimestre, 38 billions, como puedes ver, disminución de 1.500 millones o 3,8% del cuarto trimestre de 2024. También explican aquí que el cuarto trimestre de 2025 consistió en 13 semanas en lugar de 14 del año anterior, cosa que esto también ha afectado de forma negativa. Para que se tengan en cuenta, las ventas comparables del cuarto trimestre aumentaron un 0,4, las ventas comparables
comparables en Estados Unidos aumentaron un 0,3, que esto por supuesto fue mejor de lo que se esperaba o lo que esperaba el mercado. Las ganancias netas del cuarto trimestre, fíjate que fueron de 2,6 billions o 2,58 por acción EPS, y al mismo tiempo en comparación con los 3.000 millones o 3,02 del año anterior del ejercicio fiscal 2024. Las ganancias por acción diluidas ajustadas, fíjate que habrían sido de 2,72, y esto si lo comparamos con el ejercicio fiscal 2024, 3,13, que lógicamente se esperaba que hubiera una caída, pero los resultados fueron en general mejor de lo esperados. Fíjate que en cuanto al año completo, aquí podemos ver que, por ejemplo, las ventas 164 billions, un aumento de 5,2 billions o 3,2% respecto a 2024, y también fíjate que las ventas comparables, que es lo interesante, aumentaron un 0,5 en Estados Unidos y también para todo el año un 0,3. Lo interesante es que en ganancias netas aumentaron en 14,2 billions o 14,23 por acción, EPS por acción o beneficio por acción, en comparación con las ganancias de 14,8 y 14,91, que también por supuesto estaba mejor, pero que los resultados que han presentado, como digo nuevamente, han sido mejor de lo esperados. Y por supuesto también en cuanto a la parte ajustada, 14,69 en comparación con los 15,24. Por tanto, como ves, realmente los resultados sí fueron peores que el año pasado, pero han sido mejor de lo que esperaba el mercado, porque ya la compañía había avisado de que iba a tener en este año o ejercicio fiscal algo o algunas más complicaciones. Aún así, es verdad que la parte de comparables de Estados Unidos ha sido mejor de lo esperado. También han presentado resultados en términos generales mejor de lo esperados, que se esperaban más malos, y además a todo esto, declaración de dividendo que también incrementan en ese 1,3 el dividendo trimestral a 2,33 por acción, lo que equivale a un dividendo anual de 9,32 dólares por acción. Y además el dividendo anuncian que se pagará el 26 de marzo a los accionistas que estén registrados el 12 de marzo de 2026, cosa que también es interesante tenerlo en cuenta si tienes en cuenta el vídeo que he subido recientemente de cómo generar liquidez adicional. Al mismo tiempo también fíjate que para la orientación de 2026, que esto también ha sido interesante, espera un crecimiento de ventas de entre el 2,5 al 4,5%, crecimiento de ventas comparables del 2%, aproximadamente 15 nuevas tiendas, márgenes brutos del 33%, margen operativo de entre el 12,4 y 12,6, margen operativo ajustado de entre el 12,8 al 13%, tasa impositiva del 24% aproximadamente, y también unos gastos en intereses aproximadamente de 2,3 billions, con unos EPS que esperan que crezcan aproximadamente un 4% sin cambios con respecto al guidance anterior desde los 14,23 del ejercicio fiscal 2025, y de forma ajustada esperan un crecimiento sin cambios también del 4% hasta los 14,69 y un CAPEX de aproximadamente el 2,5%. Por tanto, como puedes ver, la compañía sí ha presentado en general resultados más flojos que el año pasado, pero mejor de lo que esperaba el mercado, y por eso precisamente es por lo que el mercado terminó subiéndolo en bolsa, aunque como te digo, luego terminó cayendo o corrigiendo por culpa de toda esta incertidumbre. Si pongo aquí de Home Depot, como puedes ver, realmente la compañía está a una valoración que, aunque es verdad que este tipo de empresas siempre ha estado cotizando exigente, fíjate que lo cierto es que ya no está tan exigente como anteriormente en los últimos meses. Fíjate que realmente estaría cotizando por PER a 25 veces, por Free Cash Flow a 24. Este tipo de compañías que normalmente se consideran estables, resilientes, suelen cotizar a 25 o 30 veces. Por tanto, realmente podríamos considerar que esta compañía estaría en el rango más o menos de múltiplo adecuado al que debería estar cotizando, y además reparte una rentabilidad por dividendo del 2,5%. Fíjate que en cuanto a estimaciones, que es lo más interesante, se esperan crecimientos en ingresos moderados, porque es verdad que esta empresa está ligada al sector de la construcción o al sector inmobiliario, y también es verdad que a nivel global hay dificultades, pero aún así es verdad que tarde o temprano siempre este tipo de sector a largo plazo siempre termina yendo bien. Pues fíjate que el crecimiento que se espera es de media del 4%, y en cuanto a EPS puedes ver que ya sería un crecimiento mayor por el apalancamiento operativo cercano al doble dígito, del 8, del 9, del 5, del 7, aproximadamente podríamos decir un 7-8% de crecimiento. Y por supuesto también el crecimiento del Free Cash Flow estaría en ese rango. Por tanto, si vamos a la parte de valoración, puedes ver que por PER estaría cotizando
comprado aparentemente por un múltiplo algo exigente, 25 veces en comparación con su media, pero ten en cuenta que cuando hay incertidumbre, y esto es algo que hay que añadir a la valoración, normalmente la mayoría de los inversores buscan empresas refugio, es decir, empresas que sean más estables, más predecibles, y lógicamente fíjate cómo esta empresa, a pesar de haber estado cotizando de media entre las 18 y las 22, que hacen esas 21 de medias, puedes ver que en los últimos años, desde 2021, ha estado ya con un rango más ampliado, desde las 25-26 hasta las 18, como puedes ver. Por tanto, de media ha aumentado, o ahora mismo estaría cotizando a un múltiplo aparentemente más exigente, pero es verdad que con ese crecimiento más o menos estable podría ofrecerte una rentabilidad similar a un medio a largo plazo. Y por tanto, si tú estás pensando diversificar tu cartera o también tener este tipo de empresas que son más estables a medio y largo plazo, pues lógicamente te podría ofrecer esa rentabilidad de dígito simple cercano al doble dígito, que más dividendo sería un doble dígito a un medio y largo plazo. Otra compañía que ha presentado resultados es la empresa de Ferretti, que además esta empresa se ha visto impulsada por otros factores extras que han hecho que la cotización de la compañía haya subido todavía más, pero no solo en esta última semana, sino realmente si vemos en el último mes o los últimos 6 meses, esta compañía ya lleva un crecimiento acumulado del 45%. Lógicamente, si vemos, por ejemplo, los últimos 5 años, parece que prácticamente no se había movido en bolsa, sin embargo, toda la rentabilidad está acumulada en el último periodo, sobre todo en el último mes. ¿Por qué ha sido esto? Último mes, o más que último mes, 6 últimos meses, como puedes ver, desde diciembre, como puedes ver aquí, un 40 y pico %. ¿Por qué ha sido esto? Bien, pues son por varias razones. En primer lugar, los resultados de la compañía han sido bastante positivos. Podemos ver, por ejemplo, que para las ventas de nuevos yates, 1.200 millones, incrementa un 5% en comparación con 2024, EBITDA ajustado supera los 200 millones, un crecimiento del 6,7%, con márgenes del 16,5%, que incrementan 30 puntos básicos, y esto ya son márgenes que considera la empresa que son más, que tienen más sentido con empresas del sector de embarcaciones de lujo, digámoslo así. Al mismo tiempo, también en cuanto a beneficio neto, puedes ver que presentaron 90 millones, incrementando un 2,2%, órdenes entrantes 1.136 millones, lo que es superior, más o menos en línea, pero algo superior a 2024. También la cartera de pedidos puedes ver que aumentó un 14,5% hasta los 1.715 millones, que esto es bastante positivo, y en comparación con diciembre de 2024 incrementaría también un 3,1%. Y el net backlog, o la cartera de pedidos neta, 828 millones, que también es bastante positivo, creciendo un 4,3% comparado con septiembre de 2025. Además, la compañía nos ha dicho que su posición neta financiera es sólida, con 111 millones de efectivo disponible a 31 de diciembre de 2025, 45 millones más que en septiembre de 2025, y lo interesante es que aquí podemos ver varios puntos que esto podrían o han hecho pensar al mercado que es algo positivo. Aquí, por supuesto, puedes ver que han aprobado un nuevo plan de incentivos a corto plazo que va desde 2026 a 2029, donde lógicamente, si se cumplen objetivos, el equipo directivo se lleva más stock-based compensation, más incentivos, y lógicamente si cumplen esos objetivos será mejor para nosotros como accionistas. Y también lo más interesante es que ha habido una OPA, u oferta pública de adquisición parcial, de la empresa de KKCG Maritime, que lógicamente esta empresa ha ofrecido 3,50, lo que significa que esto ha hecho o ha demostrado al mercado que la compañía de Ferretti debería de valer mucho más. Fíjate que realmente aquí, si nos vamos a resultados de la compañía, podemos ver que los ingresos de nuevos yates, 1.231, crecen ese 5%, EBITDA ajustado crece en un 6,7%, beneficio neto crece en un 2,2%, posición neta financiera incrementan 45 millones hasta los 111, órdenes entrantes, como te dije, 1.136 millones, que está bastante bien, en línea con 2024, ligeramente por debajo. Luego fíjate que órdenes entrantes por segmento, podemos ver aquí que el segmento de composición de yates pues crece un 7,6%, luego la parte de servicios, mantenimiento, que sería este segmento de aquí, 46,7% de crecimiento, y superyates de
que crece un 77,6%, pero otros negocios crece un 2,5%, haciendo ese total del menos 0,2%. Realmente lo que más ha afectado es esta parte de aquí, porque también es la parte más rentable de la compañía, pero aún así puedes ver cómo a pesar de esto la compañía más o menos se ha mantenido estable en cuanto a nuevas órdenes entrantes. Han habido menos órdenes de la parte de superyates porque son los más caros, y si la economía va mal, pues este tipo de superyates cuesta más de vender, pero lo lógico es que a pesar de esto la compañía, cuando se recupere la economía, todavía se pueda ver más impulsada si este segmento vuelve al crecimiento. Por supuesto, si bajamos un poco más y vemos las órdenes entrantes por zonas geográficas, en Europa podemos ver que creció un 3%, en MEA un menos 21%, en Asia Pacífico un más 28% y América, como puedes ver aquí, un 22%, lo que hace ese menos 0,2%. Y también en cuanto a la cartera de pedidos, puedes ver que fueron 1.700 millones, que esto sí incrementó un 14,5%, y aquí por supuesto lo puedes ver por distintos segmentos. Además, la compañía destaca esos 828 millones de cartera neta, al mismo tiempo que otros puntos interesantes. Puedes ver aquí por segmentos cómo está estructurada, pero lo interesante no es solo que estamos viendo que están empezando a tener crecimiento, sino además esa oferta pública de adquisición parcial por KKCG Maritime, y lógicamente esto ha hecho al mercado pensar que esta compañía debería de valer mucho más. Por eso precisamente Ferretti, fíjate que ha estado subiendo a lo largo de la semana un 1,5%, ya está por encima de los 3,5 ofertados por KKCG, lo que lógicamente esto ya le está diciendo al mercado, o el mercado sabe que realmente esta empresa debería de valer más, porque si hay alguien, una empresa dispuesta a adquirir parte de esta empresa a 3,50, significa que realmente el valor debería ser superior, o al menos como mínimo esos 3,50. Y por tanto, como te digo, esta compañía realmente lleva ese 45 de crecimiento, pero a pesar de todo este crecimiento, que podrías pensar que esta compañía está cara, todavía podría ser interesante. Fíjate que si vamos aquí a la parte de ticker, realmente voy a poner Ferretti, donde realmente podrás ver la valoración de esta compañía. Vamos aquí a la cotización de Italia, también sabes que cotiza en Hong Kong, pero en este caso voy a mirar aquí y puedes ver que estaría cotizando por PERA 13 veces, 14 veces Free Cash Flow, cuando de media más o menos hemos visto comparables como San Lorenzo cotizar a unas 15 veces, y de hecho estas compañías, a medida que vayan creciendo y que se pase la incertidumbre, deberían ir cotizando a múltiplos superiores, porque precisamente este tipo de empresas tienen una base de clientes y una resiliencia que pueden garantizar ingresos a medio y largo plazo. Fíjate que, por tanto, cotizando con ligero descuento, aunque es verdad que está algo más exigente de lo que estaba años atrás, o mejor dicho, meses atrás, donde estaba cotizando mucho más barata, pero lo interesante es que además te reparte una rentabilidad por dividendo del 2,6%. Si vamos a la parte de valoración, podemos ver cómo los analistas estiman crecimiento del 5, del 6, del 1 y del 19. Este 19 no me lo creo, pero sí es verdad que podría tener crecimientos de dígito simple cercanos al 5, 6, 7, 8%, incluso si aumenta la demanda, pues cercanos al doble dígito, lo que quiere decir que los beneficios perfectamente podrían crecer a un doble dígito. Aquí lo importante no es tanto ver ese crecimiento y la valoración, porque es verdad que aún así sigue cotizando con cierto descuento, porque es verdad que por esta compañía se podrían pagar perfectamente 13, 14, 15 veces, es decir, más o menos el rango actual. Sin embargo, aquí lo que hay que verificar es la cartera de pedidos, que cada vez tiene más demanda, y que eso más o menos se traducirá en futuros ingresos para la compañía. Hemos visto años difíciles con mucha incertidumbre, donde se posponen los pedidos, por tanto la cartera de pedidos neta se reduce y también la cartera bruta se reduce y hay menos órdenes entrantes, lo que todo esto afecta al menos a corto plazo, y eso es lo que tenemos que ir vigilando. No obstante, es verdad que si pensamos que este tipo de empresa, las embarcaciones de lujo, pueden ser una buena inversión a largo plazo, sí es verdad que cuando se recupere la economía podrían tener un fuerte crecimiento, podría volver la demanda y podríamos tener ese crecimiento cercano a doble dígito a medio y largo plazo.
Otra compañía que ha presentado resultados esta semana es la empresa de Nvidia, que además ha destrozado las estimaciones. Puedes ver aquí, por supuesto, cómo batió las estimaciones de analista en ingresos y NPS, y además de haber destrozado los resultados que ya se esperaba que fueran altos, pues empezó subiendo la compañía, pero luego ha terminado bajando por otras noticias ajenas, como ya sabes que por una parte se está diciendo que lo que se está invirtiendo en inteligencia artificial, pues que es demasiado, que no va a ser rentable, también que se le van a quitar o van a aparecer nuevos competidores a Nvidia y se le va a robar cuota de mercado, entre otras series de cosas, pero mirando los datos de manera objetiva o los resultados de manera objetivas, sí es verdad que han sido una bestialidad. Fíjate que, por ejemplo, los ingresos trimestrales fueron récord de 68.000 millones, un 20% más que el trimestre anterior y un 73% más que hace un año. También los ingresos récord en centros de datos trimestrales, 62 billions, un 22% más que el trimestre anterior y un 75% más que el mismo trimestre del año anterior. Es decir, 75% de crecimiento año sobre año. Y además, ingresos récord para todo el año, 215 billions, un aumento del 65%. Lógicamente, por empresas que crecen al 65%, los múltiplos deberíamos de pensar que deberían de ser más altos. Pero en el caso de Nvidia, como veremos luego en la valoración, realmente está cotizando con descuento por toda esa negatividad. Fíjate que si bajamos un poquito más, podemos ver efectivamente aquí los ingresos que nos hablan, que te he comentado antes. También fíjate que los márgenes GAAP y non-GAAP son del 75%, como puedes ver, 75, 75,2, una auténtica salvajada. También para el año completo fue del 71,1, 71,3. Durante el trimestre los CPS reportados y ajustados 1,76, 1,62, y para todo el año fíjate que 4,90, 4,77. Además, la demanda de computación crece exponencialmente, el punto de inflexión de inteligencia artificial con agentes ha llegado. Grace Blackwell con NVLink es la reina de la inferencia hoy en día, ofreciendo un coste por token mucho menor, y la plataforma Vera Rubin extenderá aún más el liderazgo, confirmado por el CEO Jensen Huang, además de que la adopción empresarial de agentes se está disparando. Nuestros clientes se apresuran en invertir en la computación de inteligencia artificial y las fábricas que impulsan la revolución industrial de la inteligencia artificial y su crecimiento futuro. Lógicamente todo esto porque como se está acelerando y realmente están siendo rentables, pues por eso muchas empresas, ya hemos visto el caso de Google o de Alphabet, de Meta, de Microsoft, también de Amazon, todas estas empresas se están apresurando a hacer fuertes inversiones porque el crecimiento es real y además los beneficios son reales. Por tanto, hay que tener en cuenta que estas compañías sí están siendo rentables, sí están incrementando su capacidad productiva, y todo eso, es decir, el aumento de inversión, beneficia a empresas como Nvidia. Lógicamente, durante el año fiscal 2025, Nvidia además devolvió 41.000 millones de dólares a sus accionistas en forma de recompra de acciones y dividendos, cosa que esto además ofrece una rentabilidad adicional del puro crecimiento que está teniendo esta empresa. Fíjate que aquí podemos ver ese 73% de crecimiento en ganancias, márgenes brutos que, como podemos ver, aumentan un 2 puntos básicos año sobre año, que están por encima del 73%, gastos operativos del 45% incrementan, pero que incrementan menos de lo que incrementan los ingresos. Por tanto, hay apalancamiento operativo, ingresos operativos o beneficio operativo incrementa un 84%, beneficio neto un 94% y ganancias diluidas por acción casi un 100%. Imagínate tú si tuvieras la posibilidad de invertir en una empresa que duplica su capacidad productiva. Pues este es el caso de Nvidia, trimestre sobre trimestre. Cuarto trimestre de 2026 con respecto al cuarto trimestre de 2025, lo que te demuestra que los crecimientos son brutales y por tanto que el múltiplo debería ser teóricamente alto. Además, fíjate que de forma ajustada, teniendo en cuenta ciertas salidas y entradas puntuales de capital, 73% de crecimiento en ingresos, incrementan los márgenes 1,7, gastos operativos aumentan un 51, 81% crece los ingresos operativos, beneficio neto un 79% y los EPS 82%, que es una salvajada. Y para todo el año completo puedes ver que crece un 65% en ingresos, un ingreso o beneficio neto 65% y los EPS
EPS al 67%, como puedes ver, y ajustado 65 en ingresos, 58 en beneficio neto y 60% en EPS. Y además, en cuanto a las perspectivas, Nvidia incluye el gasto en compensación basada en acciones en la media financiera ajustada, como puedes ver, y las perspectivas son las siguientes. Se espera que los ingresos sean de 78.000 millones con una variación del 2%. Además, fíjate que Nvidia no asume ingresos por computación en centros de datos que vengan de China, cosa que si termina apareciendo pues sería un añadido adicional a estos ingresos. Luego se espera unos márgenes brutos Luego además se espera unos márgenes brutos reportados y ajustados del 74,9 al 75% y se espera unos gastos operativos reportados y ajustados de 7,7 billions a 7,5 billions, incluyendo 1,9 de gastos en compensación basadas en acciones. Y también nos dicen que para el ejercicio fiscal 2027 se espera una tasa impositiva que se sitúe entre el 17 y 19%. Además, fíjate que destacan puntos importantes como que en centros de datos crecieron un 75%, 22% con respecto al trimestre anterior. Se presentó la plataforma Nvidia Rubin. Al mismo tiempo hay otros hitos, como puedes ver aquí, asociaciones con Meta y con otras empresas. Se reveló que Nvidia Blackwell Ultra ofrece un rendimiento de 50 veces mejor y un coste 35 veces menor para la IA agéntica en comparación con las plataformas de Nvidia Hopper, lo que esto también es positivo. Asociación con AWS y otras empresas. Todo esto, por supuesto, te digo que te lo leas. También otros segmentos como puede ser el de PC, gaming e inteligencia artificial, visualización profesional, que también tienen muy buenos resultados, automoción y robótica, más de lo mismo. Y como puedes ver, realmente los resultados de Nvidia han sido impresionantes. Pero entonces, ¿por qué ha bajado esta compañía en bolsa? Si vamos aquí podemos ver realmente como esta empresa sí aparentemente ha estado cotizando a múltiplos exigentes, pero por el crecimiento que tiene realmente está cotizando con descuento. 22 veces PER, 24 veces Free Cash Flow. Si no se cumple el crecimiento, cosa que muchos inversores temen que les roben cuota de mercado y por tanto ese crecimiento explosivo no se termine dando, pues lógicamente este múltiplo sería más alto. Pero lo cierto es que con estas compañías, como te he dicho, si ya tienen contratos cerrados anuales o trimestrales, lo lógico es que al menos a un año, porque recuerda que estos múltiplos son forward, a un año, a 12 meses, pues se terminen cumpliendo estos crecimientos. Si esta compañía de media para los próximos 1, 2 o 3 años se espera que crezca en torno del 50%, pues lógicamente eso sería un crecimiento brutísimo y solamente pagando 22 veces o 24 veces sería una valoración bastante atractiva. Es verdad que la incertidumbre por la inteligencia artificial, porque no son rentables, porque les pueden robar cuota de mercado y todas estas narrativas aparentemente son negativas para Nvidia, pero si te fijas bien en cuanto a estimaciones, lo que proyectan los analistas son crecimientos. Recuerda que Nvidia lo tiene cambiado, por tanto 2027 sería 2026, 68% de crecimiento, 23, 22 y 10% en ingresos. Tan solo con llegar a 2029 todo este crecimiento acumulado es una salvajada, pero es que además, si vamos a los GPS, puedes ver que se espera que tengan crecimientos del 71, del 27, del 22, pero fíjate que para 2030 se esperan caídas porque con este tipo de empresas que son semicíclicas se espera que cada 3, 4 o 5 años caigan porque la demanda se relaje, sobre todo teniendo en cuenta con los chips de inteligencia artificial. Si los clientes ya están abastecidos durante 1 o 2 años hasta que no haya cambios sustanciales, pues se piensa que en ese entonces no habrá demanda. Sin embargo, Nvidia está demostrando que está acelerando la parte tecnológica de avance tecnológico, lo que puede justificar a que los clientes, si quieren ganar la carrera por la inteligencia artificial, tengan que seguir haciendo fuertes inversiones. Aún así, es verdad que para ser conservadores podríamos estimar una valoración a 2029, no más allá de ahí, y fíjate que realmente con todo este crecimiento, pagando hoy 22 veces, significa que realmente si el mercado mantiene ese múltiplo con estos crecimientos,
crecimientos, tendríamos prácticamente una rentabilidad de más del 100% a tan solo 3 años. Por tanto, esto hay que tenerlo en cuenta, aunque es verdad que hay mucha negatividad precisamente porque se cree que muchos competidores como AMD le van a robar cuota de mercado, que la inteligencia artificial no va a ser tan rentable y que tampoco va a haber tanta demanda para los próximos años. Por tanto, todo esto sí hay que ir monitorizándolo, pero si pensamos que la inteligencia artificial de cara a un medio y largo plazo va a seguir creciendo, pues lógicamente empresas como Nvidia van a tener que seguir vendiendo cada vez más. Otra empresa que ha presentado resultados es Salesforce, que lógicamente esta empresa estaba castigada por la retórica de que la inteligencia artificial se va a cargar a este tipo de empresas de software, y fíjate que los resultados que han presentado realmente han sido bastante positivos. Puedes ver aquí, por ejemplo, cómo baten las estimaciones de analista en ingresos y NPS, y no solo eso, sino que tras resultados realmente la compañía empezó bajando por algunos puntos negativos, porque realmente, como veremos ahora, presentó aquí, empezó bajando, pero luego el resto de la semana ha ido subiendo porque habían puntos positivos que no había entendido el mercado. Fíjate que los resultados lo presentaron el 25, como te decía, y que realmente a partir del 25 que cayeron, luego han ido subiendo. Por tanto, aquí realmente esto se demuestra que los resultados han sido mejor de lo esperados, o que la negatividad del mercado con esta compañía ha sido bastante más dura, porque como sabes, esta empresa sobre todo en el último año ha tenido una caída acumulada de más del 30%, o incluso en los últimos 5 años, fíjate que desde máximos podemos ver cómo ha caído más de un 45%. Por tanto, sí es verdad que hay incertidumbre con esta compañía y que en el último año, como te digo, lleva una caída importante, pero lo cierto es que los resultados han sido positivos, y eso es lo que te voy a demostrar. Fíjate que las RPOs corrientes fueron de 35 billions, un crecimiento del 16,13 en moneda constante. Luego las RPOs 72 billions, un 14 de crecimiento. En el cuarto trimestre los ingresos por suscripciones y soporte fueron de 10,7 billions, 13 u 11 en moneda constante, teniendo en cuenta además que incluye 388 millones de la contribución de informática, la adquisición que hicieron, que esto también en parte no gustó al mercado porque esperaban crecimientos de doble dígito, y esto ha sido integrando la parte de informática. Sin integrarla habría sido un crecimiento de dígito simple. Luego fíjate que los ingresos para el cuarto trimestre 11,2 billions, 12% de crecimiento, 10 en moneda constante, también incluyendo esta parte de contribución de informática. Y para 2026, el año completo, los ingresos fueron de 41,5 billions, 10%, 9 en moneda constante. También los márgenes operativos de 2026, 20% y ajustados 34,1. El cash flow operativo 15 billions, que crece un 15%, y el free cash flow 14,4, que crece un 16%. Esto, como ves, si están aumentando el free cash flow, si están aumentando el beneficio operativo, si están aumentando los márgenes, esto no hace pensar que esta compañía se está viendo afectada de forma negativa por la inteligencia artificial. Pero es que además devuelven dinero a los accionistas, 14,3 billions, incluyendo 12,7 en recompras y 1,6 en dividendos, y anuncian 50 billions de recompras en un nuevo programa de recompras o una nueva autorización, lo que esto ayudaría a que los EPS futuros siguieran creciendo todavía más rápido, y además incrementan el dividendo trimestral en 0,44, lo que implica un crecimiento del 5,8 año sobre año. Además, aquí tienes las palabras del equipo directivo y los aspectos destacados, que son bastante positivos, pero fíjate que si me voy al apartado del guidance, que esto es lo interesante, además la compañía espera que para el año completo 2027, que lo tiene cambiado, entre 45,8 y 46,2 de ingresos esperan, es decir, entre un 10 y 11%, y fíjate que al mismo tiempo de crecimiento orgánico que sea o que se reacelere en la segunda mitad del año. Además, en el segmento de suscripciones y soporte esperan tener unos ingresos que más o menos se sitúen entre el 12 u 11%, como puedes ver. Para todo el año también esperan unos márgenes operativos del 20,9 y ajustados que sea del 34,3. Y por supuesto también para todo el año esperan un cash flow operativo que se sitúe en el 9-10% de crecimiento, y también para el año 2030 esperan tener unos ingresos objetivo de 63 billones
billions, incluyendo la adquisición de informática. Por tanto, como ves, todo esto es bastante positivo. Si me voy aquí al apartado de ticker para ver realmente Salesforce cuál es la valoración, puedes ver que realmente esta compañía ha estado cotizando con descuento por todas esas caídas. Aquí puedes ver en el último año que ha tenido una caída significativa y ahora mismo estaría cotizando a 14 veces PER y 11 veces Free Cash Flow. Y como ves, la compañía sigue teniendo crecimientos de doble dígito en el apartado de Free Cash Flow y generando beneficios, lo que quiere decir que sí es una empresa rentable y que la inteligencia artificial al menos a corto plazo no le está afectando. Aunque sí es verdad que está la narrativa de que a medio y largo plazo podría ser sustitutiva, pero lo cierto es que estamos viendo que mientras una compañía siga presentando resultados tras resultados cada vez mejores, pues eso no hace pensar que realmente esta compañía vaya a irse a la quiebra. Pues fíjate que esta compañía ahora mismo estaría cotizando con bastante descuento en relación con la valoración anterior, aparte reparte una rentabilidad del 1% en dividendo y fíjate que en cuanto a estimaciones, que esto es lo más interesante, se esperan los propios analistas que tengan crecimientos de doble dígito, es decir, no crecimientos tan fuertes como antes del 24, del 26, del 28, ya los analistas están siendo mucho más conservadores con crecimientos de dígito simple o doble dígito y en beneficios puedes ver que en EPS crecimientos del 5, del 12, del 19, del 14 y del 8, es decir, más o menos crecimientos del 12-13% de media, que son razonables, o incluso en Free Cash Flow, crecimientos del 9, del 12, del 7, y aquí hay un año negativo, que habría que ver por qué, pero lo cierto es que esto podría ser factible. Por tanto, con esta compañía ves que tienes dividendos por una parte, recompran y aparte hay nuevo programa de recompras autorizado. Crecen a tasas de doble dígito y al mismo tiempo cotiza con descuento, por lo que quiere decir que si tú inviertes en esta compañía a un medio o largo plazo, porque fíjate que sí cotiza con descuento con respecto a lo que crecía antes, que lógicamente si crecía más pues merecería un múltiplo superior, pero fíjate que ahora estaría en su mínimo histórico y teniendo otras empresas como comparables, realmente esta empresa debería estar en el rango de las 20 veces. Por tanto, sí, es verdad que no tiene sentido que cotice ni a 50, ni a 40, ni a 30, pero sí es verdad que de 14 a unas 18 o 20 veces ya habría un re-rate más el crecimiento de doble dígito, te daría una rentabilidad interesante a un medio y largo plazo. Otra empresa que también ha presentado esta semana y que además ha estado castigada por toda la retórica de que la inteligencia artificial se va a cargar las empresas de software es la empresa de Topicus, la cual es, como sabes, una escisión de la empresa Constellation Software, y también esta empresa ha subido tras la presentación de empresas comparables del sector y también de la empresa Topicus. Tras representar resultados y ver que los resultados han sido positivos, esta empresa se ha recuperado, fíjate que ha llegado a subir más de un 7%, pero la empresa que ha presentado resultados esta semana ha sido Topicus y tras los resultados puedes ver que también ha subido, como puedes ver, un 8%, un 4% a lo largo de la semana. Lo interesante, como veremos ahora, no te tienes que fijar en este per trailing porque lógicamente está distorsionado y por este tipo de empresas que también, como te he explicado, pues software vertical crecen a base de adquisiciones, etcétera, etcétera, por per estaría distorsionado, pero si vamos, por ejemplo, al apartado de el Investor Relation, podemos ver cómo por esta compañía, lo vemos aquí, esto me lo quito, puedes ver realmente lo que ha presentado. En ingresos, por ejemplo, en la parte de licencias crecen con respecto a 2024, servicios profesionales también crecen de 326 millones a 371, en hardware y otros de 24 millones a 39 y mantenimiento y otros recurrentes pasan de 899 millones a 1 billón, como puedes ver, y pasan en total de 1,2 a 1,5 billones de ingresos. Luego, en cuanto a gastos, aquí lo tienen todo segmentado, pero al final, en cuanto a gastos, que recuerda que también la amortización y depreciación no son gastos reales, pero sí hay que tenerlo en cuenta, pues pasan de 1 billón a 1,3 billones, que también digamos que ha habido un aumento, pero como ves realmente tienen los ingresos muy por encima. Luego tienen una serie de gastos como impairments o también costes financieros, entre otras cosas, lo que hace que al final todo esto haga que lleguen a un beneficio antes de impuesto de 108. Y luego fíjate que de beneficio neto 70 millones con respecto a los 149, que esto aparentemente es negativo, pero como te digo, por beneficio neto, esta compañía no hay que mirarlo. Fíjate que si bajamos un poquito más, aquí está el ajuste que nos muestra la compañía de lo que es el beneficio neto, que ha pasado
de esos 149 a 70 millones, pero luego con estos ajustes, por ejemplo, el efecto divisa en distintas transacciones, también otro cambio en la valoración de inversiones, que esto también afecta a la contabilidad, pues puedes ver que el beneficio neto real, que lo vemos aquí, sería de 253 millones frente a los 156 del año anterior, que fíjate que hay diferencia. Por tanto, esto te demuestra que esta compañía sí ha tenido crecimiento y además se está demostrando por lo que se ve, por las adquisiciones, oportunidades, que este tipo de compañías sí de forma natural tiene una mayor resiliencia, ya que al ser de software vertical, pues está mejor posicionada, tiene software críticos para los clientes y es muy difícil de sustituir por la inteligencia artificial ese tipo de software porque son servicios específicos. Por tanto, para este tipo de compañía, fíjate que si voy aquí a Ticker, que esto sería lo más interesante, vamos aquí a Topicus y puedes ver realmente cómo esta empresa, que por si no te lo he dicho antes, es canadiense, como Constellation Software, una spin-off o escisión, y fíjate que estaría cotizando por PER, que está distorsionado a 24, pero por Free Cash Flow, que es lo que realmente hay que mirar, por 12 veces. Es decir, prácticamente para este tipo de compañía sería un regalo, sobre todo si piensas que el software vertical no se va a ver afectado por la inteligencia artificial como se está viendo. Aún así, es verdad que esto también depende un poco de cada uno, de dónde inviertes, del riesgo que estás dispuesto a asumir, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, con esta compañía, si vamos a las estimaciones para ver realmente qué es lo que proyectan los analistas, fíjate que hasta 2030 se esperan crecimientos de doble dígito. Recuerda que esta tiene más o menos una estructura similar a Constellation Software y el crecimiento 16%, 14, 25, 12 y 14, y con unos EPS que no habría que mirarlo, del 85, del 18, pero aquí en Free Cash Flow sí que tiene más sentido, que sería de media del 16%. Aquí, por ejemplo, en 2028 no sé por qué han puesto un decrecimiento, esto habría que verlo, pero lo cierto es que esta compañía sí podría tener crecimientos de doble dígito, lo que quiere decir que, por una parte, si invertimos en esta compañía sabiendo que, por ejemplo, por Free Cash Flow cuenta con bastante descuento, sobre todo ha estado distorsionado, pero fíjate que si ajustamos esto podemos ver realmente como en los últimos años la compañía más o menos de media ha estado en el rango de las 20 veces, ahora mismo estaría a unas 12. Fíjate que incluso si quito esta distorsión de aquí, como puedes ver, lo cierto es que la compañía de media estaría, como puedes ver, a unas 13 veces en el último periodo y aún así estaría después de esta última subida en un rango bastante bajo, cuando por este tipo de compañías, al igual que Constellation Software, es verdad que a medida que coja más capitalización, más tamaño, debería de merecer un múltiplo superior, pero debería de más o menos estar cotizando en el rango de las 20 veces. Por tanto, como ves, esta empresa ahora mismo la tienes cotizando a 12 veces y es verdad que si tiene o te puede ofrecer un crecimiento de doble dígito más todo este descuento, significa que a medio y largo plazo podrás tener una rentabilidad bastante elevada. Otra compañía que ha presentado resultados esta semana y que, como puedes ver, va en contra también de la retórica de que la inteligencia artificial va a acabar con las consultoras IT, es la empresa de Globant, la cual ha presentado unos resultados bastante buenos, sobre todo en el segmento de crecimiento en inteligencia artificial, que está demostrando que este tipo de empresas sí se pueden adaptar para implementar la inteligencia artificial como herramienta. Y aunque se pueda llegar a pensar que la inteligencia artificial termine siendo sustitutiva, lo cierto es que hay que entender que muchas empresas necesitan consultores de forma activa para implementarle de forma correcta lo que necesitan, tanto gestión en la nube, ciberseguridad, data center, etcétera, etcétera, y por eso estamos viendo cómo las consultoras se están reestructurando, también han ido presentando estos últimos años resultados peores también por la reducción de la demanda, pero fíjate que Globant ha sido una de las empresas, junto con Capgemini, Cognizant y Accenture, que han demostrado que tienen un segmento de inteligencia artificial donde está creciendo, mientras que otras que les llevará más tiempo, como Endava y EPAM, todavía tienen que seguir reestructurándose más. Entonces, en esta compañía puedes ver que los resultados, como vamos a ver ahora, han sido bastante positivos. Fíjate que, por ejemplo, han presentado aquí el equipo directivo lo que destaca, y es lo más interesante, que, por ejemplo, la cartera de reservas supera los 3.000 millones y 20,6
millones más de ingresos recurrentes generados por nuestros equipos de inteligencia artificial, lo que indican que realmente están creciendo bien por esta parte. Sobre todo, también ahora veremos la parte de generación de flujo de efectivo, de márgenes, etcétera, pero lo interesante a destacar es que esta compañía sí estamos viendo que está sabiendo adaptarse a esta nueva ola disruptiva de la inteligencia artificial y que de hecho lleva ya tiempo haciéndolo, y aunque es verdad que a corto plazo pueda tener algún ejercicio fiscal más flojo, lo cierto es que a un medio y largo plazo podría tener un fuerte crecimiento. Fíjate que en cuanto a los resultados, aquí tenemos el cuarto trimestre, pero como te digo siempre, vamos al año completo para ver lo que han presentado. Ingresos ascendieron a 2.400 millones, representa un crecimiento del 1,6%, es decir, en vez de decrecer, crecieron en un año de reestructuración y baja demanda. Márgenes de beneficio bruto 35%, 35,7% para el año completo comparado con 2024, es decir, ligeramente por debajo, pero fíjate que siguen siendo altos. Margen de beneficio bruto ajustado 37,5% en comparación con el 38% del año anterior. Margen de beneficio operativo del 7% en comparación con el 9,3%, también por debajo. Margen de beneficio operativo ajustado 15,2%, que esto está más cerca de lo que presentaron el año pasado, y EPS diluidos de 2,29 en comparación con los 3,72 y ganancias diluidas por acción ajustadas 6,14 en comparación con los 6,40. Por tanto, como ves, los resultados sí han sido ligeramente peores que el año pasado, es decir, ha habido una ligera caída y crecimiento en ingresos, año de reestructuración, pero lo cierto es que esta compañía, como te digo, en la parte de inteligencia artificial sí está teniendo fuertes crecimientos y está haciendo esa transición. Además, fíjate que otros aspectos destacados, el efectivo y equivalente 250 millones, la compañía invirtió 50 millones en recomprar acciones, lo que esto es positivo para los EPS, y todavía le quedan 75 millones para el programa de recompra de acciones. Globant tenía 28.773 Glovers y 26.906 eran profesionales cualificados, y por la parte geográfica podemos ver que los ingresos 53,8 vienen de América del Norte, Estados Unidos principalmente, 21% América Latina, principalmente Argentina, 19,3 Europa, donde principalmente es España, y 5,8 nuevos mercados, donde Arabia Saudita es el principal mercado. Y por supuesto, principales clientes, los principales 5 y los 10 primeros representan el 8,5, el 20,5 y el 29,4, lo que demuestra que la compañía está correctamente diversificada. Y durante los 12 meses finalizados a 31 de diciembre de 2025, Globant atendió a un total de 944 clientes con ingresos superiores a los $100.000 en los últimos 12 meses. Recuerda que estas compañías de antes lo que estaban haciendo por sus modelos era cobrar por horas de trabajo en proyectos. Ahora se están empezando a cambiar a proyectos más grandes, por lo que quiere decir que esto puede dar una recurrencia mayor en los ingresos. Si es verdad que como ha habido una bajada en la demanda estos años atrás, muchos clientes han decidido no hacer fuertes inversiones o contratos tan grandes. Sin embargo, estamos viendo que la mayoría de clientes que conservan cada vez están haciendo proyectos más completos, y gracias a la inteligencia artificial esos proyectos los terminan haciendo de forma completa con la propia compañía. Además, fíjate que con 336 cuentas que generaron más de 1 millón de ingresos anuales en comparación con los 346, que como te digo, sí es verdad que es menos que el año anterior realmente, porque 333 frente a los 346, sin embargo es verdad que la cantidad de clientes sigue creciendo y que además sigue habiendo una alta demanda en este sector. Por supuesto, en términos de moneda, el 64% viene de los ingresos por parte de dólares, lo que quiere decir que el efecto divisa no ha afectado tan negativamente, y en cuanto a perspectivas podemos ver algo interesante. Por ejemplo, se estiman ingresos para el primer trimestre entre 598 y 604 millones, y por supuesto esta perspectiva incluye un efecto divisa de 150 puntos básicos. Al mismo tiempo se estima que el margen de beneficio operativo ajustado se sitúa en el 14 al 15%, que las ganancias diluidas por acción ajustada sean de 1,44 a 1,54, asumiendo un promedio de acciones de 43,7 millones, y se estima que los ingresos para el ejercicio fiscal 2026 se sitúen entre 2.460 a 2.500, lo que implicaría un crecimiento de entre el 0,2 al 2,2%, donde lógicamente aquí, por ser un año de transición, no se esperan fuertes crecimientos. Sin embargo, que la empresa no decrezca a
aparentemente podría ser positivo. Y por supuesto también en cuanto al margen del beneficio operativo, se espera que se sitúe entre el 14 y 15% y las ganancias diluidas ajustadas que sean para todo el año fiscal entre 6,10 y 6,50 con las acciones en circulación de 44,2 millones. Por tanto, como puedes ver, las expectativas para esta compañía, al igual que otras del sector, es que están en plena fase de cambio, de reestructuración. Por tanto, es verdad que a corto plazo no se espera un crecimiento alto. Sin embargo, es verdad que en cuanto a valoración, y aquí es lo interesante, fíjate que si vamos aquí para ver Globant, podemos ver cómo realmente la compañía está cotizando a un múltiplo interesante. Realmente vamos aquí a descripción y podemos ver que, como sabes, en los últimos 3 años o desde máximos ha habido fuertes caídas. Esta compañía ahora mismo por PER, teniendo en cuenta PER Forward, los beneficios de los próximos 12 meses, estaría cotizando a tan solo 8 veces, como puedes ver. Es decir, ya dando la guía para 2026 estaría cotizando a tan solo 8 veces, que como vemos los resultados no es que sean especialmente buenos. Y además, en cuanto a Free Cash Flow, porque es verdad que esta compañía tiene que reinvertir, pagar Stock-Based Compensation y otra serie de cosas. Por tanto, la parte del Free Cash Flow sí podría estar más distorsionada, pero aparte de todo esto que te comento, puedes ver que estaría cotizando a múltiplos con bastante descuento, y además ofrece una rentabilidad por dividendo del 1,5%, que esto sería adicional. Por tanto, fíjate que en cuanto a valoración, esta compañía, por ejemplo, por PER, podemos ver que ahora mismo estaría cotizando en su mínimo histórico, unas 7,99 veces, que realmente no ha habido nada desde que están los registros en ticker donde esta compañía haya cotizado a estos múltiplos. Sin embargo, es verdad que aquí no hay que ver el crecimiento a tan solo 12 meses, porque sí es verdad que los beneficios a tan solo 12 meses implican un ligero decrecimiento o que los ingresos crezcan ligeramente. Sin embargo, con esta compañía lo que hay que ver es si tiene potencial a 3 o 5 años de tener fuertes crecimientos. Vamos a la parte de estimaciones. Y podemos ver, por ejemplo, cómo los analistas proyectan de manera mucho más conservadora, porque fíjate que esta empresa en ningún caso hasta 2023, bueno, de hecho ni eso, ni 2024, hasta 2024, todos los años ha crecido por encima del 15%, todos los años sin excepción. Y de hecho, incluso en 2023 y 2024, que yo te demostré en vídeos anteriores de resultados, cómo esta empresa crecía 17 y 15% cuando otras caían o crecían ligeramente al 3 y 4%. Por tanto, esta empresa sí tiene ventajas competitivas dentro de las consultoras, pero fíjate que ahora las estimaciones son que tan solo va a crecer a dígito simple. Por tanto, ahora mismo, con los múltiplos actuales, es decir, prácticamente 8 veces, tendrías teóricamente, si esto se cumpliera, es decir, si estas compañías ya no fueran a tener un fuerte crecimiento, pues crecimiento de dígito simple con una empresa que estaría cotizando a 8 veces y que luego por EPS crecería a dígito simple, como ves aquí, y por Free Cash Flow podría crecer al 17, al 8, aquí hay un decrecimiento, y un 100% a 2027. Por tanto, con esta empresa, como puedes ver, estarías invirtiendo a 8 veces y realmente incluso los analistas estiman crecimiento de dígito simple, es decir, muchísimo más conservadores de lo que realmente han crecido estas empresas en el pasado. Esto no quiere decir que no vuelvan a crecer así o que vayan a terminar creciendo a esos 20 o 30%. Sin embargo, aquí hay que reflexionar y entender cómo la inteligencia artificial puede adaptarse a los ingenieros cualificados y que les sirva para ser más productivos. Es decir, si este tipo de empresa tiene unos ingenieros cualificados que hacen unos tipos de proyectos, pues lógicamente si tienen herramientas como la IA que les puede facilitar y acelerar toda la capacidad productiva, significa que se reducen los costes, por tanto puedes hacer más proyectos en el mismo periodo de tiempo y por tanto los márgenes de la compañía se podrían terminar expandiendo, lo que quiere decir que al final esta compañía seguramente podría crecer por encima del doble dígito. Sin embargo, el mercado a largo plazo no se cree que estas empresas vayan a ser necesarias cuando el problema es que no entienden el modelo de negocio, y con estas empresas que sí se están adaptando, realmente esas herramientas podrían potenciar y acelerar el crecimiento a varios años vista. Pero lógicamente a corto plazo hay que entender que hay que cambiar estructuras, también hay cambios en el modelo de facturación, se deja de cobrar por horas y se empieza a cobrar por proyectos, y todo esto que ya hemos visto en otras empresas como Accenture, Cognizant, Capgemini, y que además el segmento de IA sí está teniendo crecimiento. Por tanto, estas empresas están acelerándose por esa parte y por tanto esos serán más ingresos y beneficios
beneficios, y además tienes que tener en cuenta que estas compañías siguen teniendo una alta demanda porque el Total Addressable Market, el TAM, sigue creciendo porque la demanda sigue siendo altísima. Además, si reflexionamos sobre lo que dice el mercado, ¿tú crees realmente que la inteligencia artificial por sí sola va a sustituir a todas las consultoras IT? Lo cierto es que alguien, ya sea empresa, ya sea persona, tiene que estar detrás para controlar, para entrenar, para, digamos, programar o personalizar esa IA para que se adapte a cada cliente. Y lo cierto es que al final podremos ver incluso cómo se vayan segmentando, verticalizando, y esto pueda ser mejor de cara a un medio y largo plazo. Por eso, si realmente no confías en este sector, como siempre digo, no deberías de invertir, pero si crees que la IA sí podría ser una herramienta que ayude a los consultores a seguir potenciando el crecimiento, a seguir expandiéndose, pues lógicamente puede estar interesante, porque estas compañías ahora mismo están cotizando a los múltiplos con mayor descuento, y eso a largo plazo te podría ofrecer una rentabilidad bastante interesante. Y por último te quiero hablar de los resultados de Puma, una empresa que, como sabes, ha estado castigada en los últimos años. De hecho, puedes ver que en los últimos 5 años y desde máximo lleva caídas acumuladas de casi el 80%, pero estuvo subiendo tras resultados precisamente porque, aunque se esperaba que fueran malos, no fueron tan malos como esperaba el mercado. Aún así, es verdad que esta empresa hay que tener en cuenta que está en reestructuración, que incluso ellos ya han admitido, como vamos a leer ahora, que 2026 va a ser el año de transición, lo que quiere decir que si estás pensando invertir en esta compañía, tienes que pensar a un medio y largo plazo, más de 3 años, para darle tiempo de cambiar, reestructurarse y, por supuesto, que genere beneficios para justificar crecimiento. En el caso de Puma, podemos ver que si vamos al Investor Relation, Puma completa su reinicio en 2025, que lo llamaban año de reinicio, y 2026 lo llaman el año de transición, donde por supuesto van a seguir teniendo resultados negativos, pero esto va a ser transitorio y al menos se espera que para los siguientes años vuelva a la senda de crecimiento. Aquí podemos ver que en desarrollo clave para el año fiscal 2025, Puma describe prioridades estratégicas para consolidarse como una de las 3 principales marcas deportivas mundiales, junto con Nike y junto con Adidas. Las ventas disminuyeron un 8% en términos ajustados por moneda, hasta los 7.200 millones, un menos 13% informado. El margen de beneficio bruto bajó 260 puntos básicos hasta el 45%, que a pesar de lo mal que está pasándolo Puma, fíjate que márgenes brutos del 45% son bastante atractivos. EBIT ajustado, excluyendo efectos extraordinarios, disminuye hasta los menos 165 millones, que esto por supuesto es un resultado negativo, al mismo tiempo que el reportado asciende hasta los menos 357 millones. Los inventarios aumentan en un 2,3% hasta los 2.060 millones, la limpieza de inventarios se adelanta ligeramente a lo previsto y Puma espera volver a un nivel de inventarios más normalizado a finales de 2026. Recuerda que si los inventarios para estas compañías se van acumulando, significa que no están vendiendo tantos y esto también podría ser negativo. Por tanto, si vuelve a la normalidad, significa que a final de 2026 podría más o menos estabilizarse la compañía. Y por supuesto, Puma consigue financiación adicional y termina el año con líneas de créditos no utilizadas por valor de 1.200 millones. Perspectivas para 2026, que esto es lo interesante: las ventas ajustadas por moneda disminuirán en el rango porcentual de un solo dígito bajo medio, es decir, esperan un decrecimiento de entre el 2 al 5%, resultados operativos de entre menos 50 a menos 150 y se prevén gastos de capital de unos 200 millones para ayudar a toda esa reestructuración que haga que la compañía vuelva a la senda de crecimiento. Por supuesto, aquí ves las palabras del CEO y aquí hay más datos importantes sobre la compañía, pero en términos generales no hay que decir mucho más porque esta compañía está en plena reestructuración. Es decir, si estás pensando invertir en esta compañía ahora también, como veremos ahora en la valoración, lo cierto es que está a una de las valoraciones más atractivas, ojo, teniendo en cuenta la capacidad productiva pasada de esta empresa. ¿Quiere decir que esta empresa pueda volver o no a la capacidad productiva anterior? Pues lógicamente uno de los factores importantes que ha alegado el equipo directivo y que también ha hecho que se vea afectada son los aranceles, que como sabes, estas últimas semanas también se ha sabido que el Tribunal Supremo ha declarado como inconstitucional la parte de los aranceles de Donald Trump, es decir, los ha echado para atrás y además Donald Trump
Trump como represalia ha anunciado nuevos aranceles. Todo esto y toda esta incertidumbre fastidia a este tipo de empresas. Por tanto, hay que entender que no solo hay causas macroeconómicas que afectan de forma directa, sino también de forma indirecta en términos especulativos, porque el mercado, como se intenta adelantar, pues en este caso a este tipo de empresas las termina castigando, sobre todo si sigue teniendo dudas. Pero a pesar de todo eso, fíjate que por PER cotiza un múltiplo negativo porque lógicamente el beneficio es negativo, y por free cash flow a 29 veces, pero esto te demuestra que está generando free cash flow. Además reparte un dividendo del 1%, pero aquí, como te digo, no hay que mirar las valoraciones a corto plazo, sino más bien a un medio y largo plazo, una vez esta empresa termine reestructurándose. Si bien conoces la marca de Puma y que a nivel global pues está en distintos puntos importantes, como por ejemplo la Fórmula 1, como pueden ser los mundiales de fútbol, baloncesto y otra serie de cosas, incluso acuerdos con grandes equipos. Por tanto, si piensas que esta marca va a desaparecer, tampoco tiene sentido invertir en ella. Sin embargo, si lo que crees que es algo transitorio, pues lógicamente podrías aprovecharte, ya que, como te digo, cotiza a una de las valoraciones más bajas de su historia. Fíjate que, por ejemplo, para 2025 presentaron negativos, 2026 también año de transición, también unos resultados negativos, pero si miramos ya no forward a 12 meses, sino más allá, hasta 2030, por ejemplo, que la compañía vuelva a tener crecimientos, aunque sea de dígito simple, pues fíjate que realmente esto podría hacer que los crecimientos en EPS, por el apalancamiento operativo y porque vuelvan a la senda rentable, porque lógicamente reducirían muchísimo los costes, los márgenes se dispararían y los EPS crecerían mucho más que los ingresos. Por tanto, fíjate que aquí los propios analistas estiman más o menos crecimientos del 124, del 300, del 65 y del 18. Esto, por supuesto, podrías no creértelo, pero lo cierto es que aquí, si pensamos en lo que ha llegado a generar esta empresa, fíjate que en 2022, 23, 21 ha generado 2 de EPS, y lógicamente por la cantidad de ventas que tuvo en ese entonces, pues eso quiere decir que por el reconocimiento de marca podría volver a tenerlo si hace las cosas bien. Reduce los costes, incrementa los márgenes, hacen la distribución de forma correcta, corrigen el inventario, también tienen nuevos contratos, hacen publicidad, y todo esto podría ayudar a que esta empresa volviera a tener los crecimientos o las ventas, el beneficio neto y por tanto los EPS que estaba generando en el pasado. Por tanto, aquí incluso los analistas, fíjate que no tendrías que mirar este crecimiento, sino más bien lo que tienes que mirar es que los analistas proyectan que para 2029 genere aproximadamente unos EPS similares a lo que presentó en 2022. Por tanto, esta compañía se recuperaría oficialmente o presentaría resultados mejores de lo que presentó en 2022, y aquí tenemos que valorar si merece la pena a las valoraciones actuales. Si normalmente tenemos en cuenta estos 2,53, porque repito, no hay que tener en cuenta para 2025 ni 2026, 2025 ya presentado, sería 2026, pues lógicamente tenemos que verlo a un más largo plazo, medio y largo plazo. Fíjate que si vamos a la valoración de la compañía, podemos ver que hay una parte que está en negativa, por tanto hay que mirar realmente un periodo en el que esté más normalizado. Voy a quitar la parte negativa, y de hecho incluso aunque aquí hemos visto que el múltiplo ha ido cayendo poco a poco de media, sobre todo en los últimos años después de 2022, donde presentó los mejores resultados, fíjate que más o menos empezó a estabilizar en las 20 veces. Esta compañía en términos normales, estabilizados, es verdad que debería de estar cotizando a unas 20 veces, y en 2022 estaba cotizando a unas 27. Recuerda que en 2022 llegaron a presentar ese pico de EPS. Aún así, por ejemplo, si tenemos en cuenta los 2,50 que te enseñé antes, pues fíjate que por ejemplo 2,50 lo multiplicamos por 20 veces para ser conservadores en lugar de 30, pues esta compañía debería estar cotizando en el rango de 50, cuando ahora mismo, como ves, estaría cotizando a 23 euros por acción. Por tanto, quiere decir que si se recupera de aquí a 5 años, pues lógicamente tendríamos un 100% de upside en todo ese tiempo. La verdad es que también aquí lo que hay que valorar es no tan solo si es a 5 o si es a 3 o si es a 2, porque es verdad que aquí lo que nos interesa es
cuánto como máximo podría tardar esta compañía en reestructurarse para que a nosotros nos salga rentable la espera y no haya coste de oportunidad. Por ejemplo, como sabes, si ahora mismo estamos hablando, y te lo enseño aquí, que realmente la compañía está a 23 y pasaría a 50 dentro de 5 años, como sabes, si se dobla significa un crecimiento del 15% anualizado. Por tanto, aquí lo que tenemos que valorar no es tanto si la compañía va a estar 5 años, sino cuál es el periodo máximo en el que tendríamos que esperar a que la compañía pudiera reestructurarse y volver a la senda de crecimiento con los EPS más altos con respecto a 2022. En este caso, fíjate que si llegan a cumplir esos 2,50, pues al final estaríamos hablando de que la compañía pasaría de 23 a 50 a 5 años. Lo que quiere decir que en esos 5 años, aunque el precio se esté quieto y el último año suba a 50, tendríamos un 15% anualizado, por lo que quiere decir que la espera nos merece la pena. Sin embargo, es verdad que si ya esta empresa va a tardar en reestructurarse más de 6, 7 y 8 años, la rentabilidad media iría bajando y hasta 7 años sería la espera máxima para que nosotros obtengamos un crecimiento de doble dígito. Por tanto, aquí lo que tienes que valorar es si te merece la pena invertir a los precios actuales, porque aunque tarde 3, 4 o 5 años, la rentabilidad objetivo sería superior al 15%. Y en ese caso, si esa es la rentabilidad que estás buscando, pues te podría merecer la espera a un medio y largo plazo. Y nada, esto ha sido todo sobre el vídeo de noticias, resultados e información de esta semana. Espero que te haya gustado y como siempre te voy a dejar aquí 2 vídeos para que sigas aprendiendo. Te puedes suscribir y dejarme un comentario y nada, nos vemos en el próximo.